Buenos días a todos. En primer lugar, queremos agradeceros vuestra presencia en este seminario online que organiza hoy Cernauto en colaboración con el despacho de abogados Everset Sutherland sobre lo que son las obligaciones de los productores vinculadas a la seguridad de los productos y a las llamadas a revisión. Como bien sabéis, la industria de automoción es una industria que está muy regulada y desde Cernauto una de nuestras líneas de actuación es intentar manteneros bien informados acerca de las diferentes normativas y regulaciones que os aplican. En el seminario de hoy se van a tratar dos vertientes. Por una parte, la vertiente vinculada a vuestras obligaciones con respecto a la administración, en términos de informar a la administración cuando se detecta cualquier tipo de problemática vinculada al producto, así como cualquier tipo de reparación al respecto que se tiene que realizar, y por otra parte la vertiente vinculada a los consumidores, ¿no? Y a los productos defectuosos que se detectan en el mercado. Una vez termine el seminario vamos a iniciar una ronda de preguntas, por lo tanto os animo a que a lo largo de la presentación que nos van a realizar ahora los ponentes de Everset utilicéis la herramienta de preguntas para que nos las vayáis trasladando durante la ponencia. Y sin más dilación, lo que voy a hacer es introducir a los ponentes de hoy, por una parte a José Mariano Cruz, que es socio del despacho, y por otra parte a Inmaculada López, que es la directora legal del mismo. Muchas gracias, Begoña. Gracias a Cernauto por colaborar con nosotros en este webinar y gracias a los asistentes por conectaros en la mañana de hoy. Voy a compartir la pantalla con la presentación. A ver, un segundo. ¿Está ahí? Ahí está. Ahí. Estamos. Como bien ha anticipado Begoña, el webinar de hoy digamos que tiene una doble perspectiva y es las obligaciones que tiene cualquier fabricante, cualquier productor o distribuidor de cara a las administraciones públicas, por un lado, y por otro lado de cara a los consumidores propiamente dicho, ¿no? La legislación se complementa mucho, pero las obligaciones son distintas y por eso hemos creído conveniente hacer esa doble perspectiva. La legislación viene de Europa, es una directiva sobre la seguridad general de los productos que luego ha sido traspuesta en España y por otro lado ya digo que tenemos la ley de los consumidores. ¿Qué pretenden ambas legislaciones? Pues la finalidad es muy obvia y es decir que los productos que haya en el mercado, que se pongan en el mercado por las compañías, siempre sean seguros para los consumidores. ¿A qué se aplica esta ley? Porque parece que solo se aplica a una compraventa de productos. No, esta ley se aplica a cualquier producto que se ponga a disposición del consumidor y también a cualquier servicio, pero ya sea a título gratuito, a título oneroso y por supuesto ya sea un producto nuevo, ya sea un producto usado o sea reacondicionado, es decir, cualquier producto que llegue al consumidor. Esto en términos generales, pero por supuesto luego hay que tener en cuenta la posibilidad de que en determinados sectores de actividad haya algún tipo de regulación específica, pero lo general es lo que os vamos a comentar. Entonces, ¿cuándo se considera por parte del legislador y por tanto por parte de las administraciones que el producto que yo he puesto en el mercado es un producto seguro? Pues cuando ese producto lo utiliza un consumidor en las condiciones normales, habituales para lo que está previsto y no le presenta ningún riesgo o bien son riesgos que son asumibles, ¿no? Que son riesgos mínimos, controlados. Entonces, ¿a qué tengo que prestar especial atención para cubrir esa seguridad? Pues obviamente primero a las características que tiene el producto, es decir, que sea seguro en cuanto a su composición, el envase que presenta, etcétera. Luego, en cuanto a los efectos que puede producir en otros productos, y aquí es algo precisamente que os afecta a vosotros como fabricantes de componentes, es decir, oye, mi producto es seguro, pero
Si lo incluyo en otro producto, en un vehículo, por ejemplo, deja de ser seguro, pues eso es algo que hay que valorar también para determinar si cumple con la legislación. Por supuesto, hay que prestar atención a la información que se acompaña al producto, es decir, oye, el etiquetado que presenta, que recoja todos los datos del fabricante, del responsable de la fabricación, las instrucciones, si hay que montarlo de alguna manera, las instrucciones de uso, las instrucciones, por ejemplo, de mantenimiento, de instalación, es decir, darle al final que le llegue al consumidor, digamos, toda la información completa acerca del producto. Por supuesto, luego presentarlo y dar una publicidad adecuada, es decir, no puedo dentro de la publicidad ofrecer una serie de condiciones o una serie de características que luego no se corresponden con la realidad. Y desde luego hay que tener en cuenta la categoría de consumidores a las que va dirigido. En vuestro caso no suele ser quizá lo más habitual, pero si hay un determinado producto que va dirigido a, por ejemplo, menores de edad o incluso personas mayores de edad que puedan tener sus capacidades más limitadas, pues hay que adaptar, digamos, el producto a ese público objetivo. Entonces, definido, digamos, lo que es un producto seguro por parte del legislador, ¿quiénes deben de responsabilizarse de que efectivamente llegue al mercado un producto con esas características, con esa seguridad, ¿no? Pues en primer lugar, el primer responsable que indica la ley es el productor de este producto que yo pongo en el mercado, es decir, el que lo ha fabricado. El que lo ha fabricado siempre y cuando esté establecido en la Comunidad Europea. Si resulta que ese fabricante no está establecido en la Comunidad Europea, pero tiene un representante legal, pues entonces será el representante legal de ese fabricante el que responda frente a las administraciones. Si tampoco tengo un representante legal, entonces serán los importadores quienes respondan de esa falta de seguridad del producto. Y luego, desde luego, todos los responsables de la cadena de comercialización hasta en tanto implique parte de responsabilidad, es decir, en su porción de responsabilidad. Pero desde luego el primero es el fabricante. A partir de ahí, pues depende de cómo esté configurada la compañía, podremos ir, digamos, descendiendo, ¿no?, hacia dentro de la cadena. Y luego el distribuidor puede ser responsable, el distribuidor concebido como esa persona, o por supuesto esa persona jurídica, que no forma parte de lo que es la fabricación, pero sí interviene en la cadena de comercialización, ¿vale? Entonces, de cara a las administraciones también tiene una parte de responsabilidad que ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo van a evaluar las administraciones que el producto que yo he puesto en el mercado efectivamente es seguro? Pues evidentemente, como decimos, primero hay que responder a esta normativa general, pero luego, como puede ser vuestro caso, oye, vamos a ir también a normas técnicas, a normas UNE, recomendaciones que pueda imponer la Comisión Europea, es decir, a especialidades que se imponen de alguna manera en vuestro sector. También pues los códigos de buenas prácticas que pueden existir y desde luego el estado actual de conocimientos y de la técnica, es decir, en un sector como el vuestro, además que evoluciona muchísimo y que está evolucionando cada vez más, no se puede pretender exigir imposibles, es decir, habrá que estar a cómo está ahora mismo la técnica, la innovación, etcétera, para determinar si ese producto es seguro o en cambio podemos considerar que hay un riesgo para el consumidor. ¿Cuándo presumen las administraciones que un producto es inseguro? Hablamos de presunción siempre, es decir, oye, si concurren alguna de las características que os vamos a decir ahora, las administraciones van a decir, oye, tienes un problema, el producto es inseguro, pero esto siempre admite una prueba en contrario, es decir, oye, a pesar de que tú consideras que este producto es inseguro, no lo es por X y se puede acreditar y de esa manera que no haya responsabilidad para el fabricante. Entonces, ¿esas presunciones cuáles son? Pues cuando un producto se fabrica en unas instalaciones que no tienen autorizaciones o no tienen los controles administrativos preventivos necesarios. Luego, en segundo lugar, que no tenga
los datos mínimos que permitan identificar al productor. Es decir, cuando tú fabricas un producto, en la etiqueta debes poner, oye, quién es el fabricante, la dirección, la forma de localización, el país en el que reside, etcétera, etcétera. Pues si no tiene esos datos incluidos, la administración presume que ese producto es inseguro, aunque probablemente no lo sea, sino sea una falta de información, sin más, ¿no? Luego, por supuesto, que ese producto pertenezca a una gama, a un lote, a una remesa de un producto que ya ha salido con algún problema de seguridad. Es decir, si tengo un lote X y ese producto forma parte de ese lote y ya sabemos que hay productos defectuosos en ese lote, pues por presunción vamos a tener en consideración que ese producto es inseguro, aunque luego ya decimos que se puede acreditar que no lo es. Entonces, a partir de ahí, ¿qué deberes exige la administración a los productores? Pues ya decimos, poner esos productos seguros en el mercado. En segundo lugar, siempre informar a los consumidores, usuarios, por supuesto, por medios adecuados. No siempre se trata de poner un anuncio en primera página de un periódico, sino por medios adecuados para que efectivamente llegue la información a los consumidores y siempre y cuando esas inseguridades, esos problemas de seguridad presenten un riesgo dentro de un uso normal de ese producto. Es decir, si estamos hablando de un uso, digamos, que no va a ser el normal, el habitual, pues no habría esa necesidad, ¿no?, de informar conforme a la ley. Otra cosa es que conforme al negocio, para proteger cualquier tipo de responsabilidad posterior de cara a un consumidor, queramos informar. Pero la ley lo que exige es, oye, si en condiciones normales presenta un problema, informa al consumidor. Y, por supuesto, mantenerse siempre al día de cualquier riesgo que pueda presentar un producto, ¿no?, para evaluar que efectivamente puede producir problemas y informar a los consumidores. Cuando un productor descubra que efectivamente tiene en el mercado un producto que puede dar problemas en su uso, lo que hay que hacer es tomar las medidas correspondientes. Y dentro del amplio del tipo de medidas que se pueden adoptar, el espectro es muy variado, porque obviamente depende del tipo de riesgos que sea más o menos elevado, por supuesto, del volumen de personas que puedan estar afectadas, etcétera. Pero desde luego pues hay que tomar medidas e informar a la administración de las medidas que se han adoptado, que puede llegar incluso, pues como probablemente alguno de vosotros hayáis vivido, a la retirada de los productos del mercado. Y como decimos, en cualquier caso hay que indicar siempre, 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 porque es muy sencillo y es algo que evita esa presunción de inseguridad del producto, indicar siempre en el producto los datos de identificación de la empresa, la referencia del producto, el lote de fabricación, es decir, todos los datos que permitan identificar ese link, digamos, entre el fabricante y el producto. Por parte de los distribuidores, que ya hemos dicho que son esas personas que no intervienen, digamos, en la fabricación, pero intervienen en la cadena de comercialización, igualmente tienen el mismo deber, es decir, distribuir solo productos seguros e igualmente contribuir a su seguridad, es decir, a la hora de almacenar ese producto, de transportarlo, de exponerlos, de conservarlos, cumplir con esos requisitos de seguridad e igualmente vigilar que los productos que ponen en el mercado son seguros. Es decir, aquí porque yo no sea el fabricante del producto, no por eso tengo que obviar cualquier información de riesgos que me presente un consumidor, un comercial, etcétera, ¿no?, sino que tienen también esa obligación de vigilancia. ¿Qué otros deberes tienen los productores y distribuidores? Pues cuando tengan esa certeza de que hay un producto que es inseguro en el mercado, lo que tienen que hacer es comunicarlo a las administraciones competentes inmediatamente. Y no hace falta esperar como alguna vez nos han preguntado, de oye, es que sé que tengo un producto que puede presentar problemas, pero es que me falta tal informe, me falta tal documento. Pues bueno, en realidad lo que exigen las administraciones es, oye, a mí infórmame cuanto antes. Que luego tienes que facilitarme un informe o más documentos, información extra, me lo irás contando, pero de momento cuéntamelo y cuéntame qué medidas has adoptado. En principio, la comunicación
basta con que se haga la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que se haya localizado ese riesgo. Pero entiendo que eso aplica a pocos sectores, porque al final en sectores como el vuestro, evidentemente, si hay un riesgo, lo previsible es que se vean afectadas muchas comunidades autónomas. Y en ese caso, pues hay que notificarlo al organismo competente del domicilio social de la compañía. En la página web del Ministerio de Consumo aparece el listado de organismos competentes, es decir, es muy sencillo encontrar el email al que habría que dirigir la comunicación, ¿no? ¿Qué comunicación, o sea, qué información le tengo que facilitar a la administración? Pues bueno, todos los datos que yo tenga para identificar ese producto, es decir, oye, lo que hemos hablado antes, oye, cómo el lote al que pertenece, la referencia que tenga, la marca, todos los datos a partir de los cuales sea fácil saber de qué productos hablamos, una descripción lo más completa posible del riesgo que está presentando ese producto, toda la información que yo pueda proporcionar para localizar ese producto, es decir, en cuanto a listados de clientes y demás, en principio se mantiene de forma confidencial entre las administraciones, y luego una descripción de esas medidas que yo he tomado para paliar ese riesgo. Es decir, si he contactado con los distribuidores, con los clientes, si he puesto un anuncio en la página web, si estoy recuperando los componentes, si necesitan algún tipo, por ejemplo, de actualización porque es un producto que tiene algún tipo de componente informático, si estoy haciendo las actualizaciones correspondientes, etcétera, lo que sea, ¿vale? En cualquier caso, pues bueno, hay un formulario que igualmente en la página web del Ministerio lo tenemos, es muy sencillo, con todos los datos que hay que cumplimentar, y con eso es más que suficiente. En cualquier caso, este tipo de procedimientos, yo no sé si habéis tenido ocasión de vivirlo alguno en primera persona, son procedimientos que, si se hacen bien las cosas, es decir, si toman medidas y demás, son muy colaborativos, es decir, que no es rígido en el sentido de que la administración tú le mandas información y no te va a decir nada, no va a comunicar contigo, no, al contrario, normalmente suele haber mucha interlocución, porque al final no son procedimientos para sancionar a nadie, sino que son procedimientos para precisamente proteger al consumidor, y lo que pretenden es establecer medidas. Si tú has tenido o has adoptado unas medidas correctas, pues en principio no te van a exigir nada más, ¿vale? Otra cosa es que luego, si no se cumple con estas obligaciones, se puedan derivar hasta responsabilidades penales o, por supuesto, sanciones administrativas porque no has comunicado a la administración lo que quiera que sea. Pero lo que es este procedimiento en sí, de este procedimiento en sí no derivan sanciones administrativas. Como digo, bueno, pues un poco lo que acabamos de decir. Se trata de que haya una colaboración, un trabajo, por así decirlo, en equipo, si podemos llamarlo de alguna manera, entre la administración y el fabricante, para buscar soluciones y paliar esos riesgos, ¿no? En principio, toda la información que se facilite a las administraciones se mantiene con confidencialidad, no debería haber ninguna fuga de información. Y lo que sí que piden es que durante ese procedimiento administrativo, pues bueno, se mantengan bajo control esos productos. No significa que los tenga que recuperar sí o sí, porque a veces no hay que hacer esa recuperación de productos, pero sí que se tengan controlados para que, bueno, si el riesgo va a mayores o hay necesidad de tomar medidas alternativas, saber dónde poder acudir, ¿no? para reclamarlos. Y a partir de ahí, pues la segunda fase es esa responsabilidad que tienes como fabricante, como productor, frente a los consumidores en sí, es decir, ya dejamos a un lado a las administraciones, y de ellos va a comentar mi compañero José Mariano. Gracias, Inmaculada. Disculpar este cambio de pantalla así tan abrupto, pero bueno, esta mañana hemos tenido un pequeño problema con los diferentes ordenadores que tenemos en el despacho y la única solución hemos tenido esta. Bien, como decía Inmaculada, la segunda parte de cuando ya tenemos un producto es qué pasa si ese producto no es seguro y cómo se cataloga por parte de la legislación esa tipología.
En este caso, entendemos que bueno, estaríamos dentro de lo que es la responsabilidad por producto defectuoso. La legislación en este sentido no está en la Ley General de Seguridad de Productos, sino directamente en el Real Decreto de Consumidores y Usuarios, por lo que decía Inmaculada, porque al final toda la regulación lo que viene es a la ulterior protección de este consumidor. Para saber qué es un producto defectuoso, un poco ya os lo ha dicho Inmaculada, ¿no? Y es aquel bien mueble, bien esté incorporado a un producto u otro, que no ofrezca una seguridad necesaria o que cabría esperar legítimamente de ese producto, teniendo en cuenta pues, la forma de presentación, su introducción en el mercado, las características técnicas del mismo y el uso que se está realizando del mismo como tal. No porque un producto esté actualizado va a ser defectuoso, eso no es así. Es decir, las actualizaciones del producto lo que hace es mejorar el producto. Ese producto no se va a quitar del mercado y nunca se va a considerar defectuoso como tal. Por tanto, a lo que tenemos que ir es a ese concepto de seguridad del mismo, del producto. Los principios generales de la legislación en materia de producto defectuoso se pueden dividir en lo que es el ámbito de protección, es decir, lo que va a hacer es proteger a los daños personales, incluida la muerte del consumidor o del usuario de ese producto que se haya determinado como defectuoso, así como los daños materiales producidos en las personas que han sufrido el perjuicio. No estamos cubriendo los daños materiales del propio producto como tal, ¿vale? Ya que esto sería entre un fabricante y un distribuidor, sería algo que saldría fuera de lo que es la legislación de producto defectuoso y tendrían que estar a lo que su contrato hubiera puesto o las normas del Código Civil y el Código de Comercio que estuvieran aplicadas a este sentido. Hay que decir que cualquier tipo de cláusula de limitación o exoneración de esta responsabilidad en cualquier contrato, bien sea unas condiciones generales, bien sea un contrato de venta de algún producto a un usuario final o incluso también a una compañía que vaya el día de mañana a poner ese producto en el mercado, se resultarían ineficaces. Esto está prohibido claramente por la ley. Y el tercer principio general es que hay una responsabilidad solidaria. Es decir, la persona que está sufriendo el daño podrá repetir solidariamente contra todos y cada uno de los que él considera responsables del mismo, ya sea el fabricante, ya sea el distribuidor o ya sea el vendedor final del mismo. Entre ellos después, entre estos tres agentes, podrán repetirse directamente en caso de que haya responsabilidad, pero el consumidor como tal, que es el que está protegido por la ley, podrá entender que cada uno podrá ir contra cualquiera de ellos o bien contra todos de un modo solidario. Si ese daño se produjera por la intervención de un tercero, se entendería que no se va a reducir el daño, no se va a reducir el perjuicio o la posible responsabilidad por ese defecto del conjunto. Ahora bien, lo que sí que habría es una ponderación de las diferentes culpas de cada uno de ellos y cuál sería esa intervención de ese tercero. Pero como hemos dicho, como principio general, los productores del daño como tal serán los responsables de ese daño que se cause por ese producto que haya sido considerado defectuoso, ¿vale? Siempre hay que entender que ese producto tiene que haber sido antes considerado defectuoso. ¿Cuál es el concepto legal de productor? Pues bueno, pues es el productor del daño como tal va a ser o bien el fabricante o el importador de la Unión Europea, bien de un producto determinado, es decir, de un producto que integra otros productos, de cualquier elemento que esté integrado en ese producto determinado o bien de una materia prima. ¿Vale? En caso de que no hubiera posibilidad, como ha dicho anteriormente Inmaculada, en esas etiquetas, en esa identificación que tenéis que tener en todos los productos, no hubiera una identificación clara y concreta de lo que es el fabricante del producto, el que te lo ha vendido el distribuidor o el vendedor del producto o el distribuidor será considerado como el productor de ese daño, salvo que en un periodo, la ley establece de 3 meses, esta propia persona indique quién es el fabricante y quién es el que claramente ha puesto en circulación un producto que sea defectuoso.
Cuando hablamos de producto defectuoso, ya no estamos hablando de faltas de conformidad, que es otro de los puntos que establece la ley general de la ley de consumidores y usuarios. Como bien sabéis, cuando se pone un producto en el mercado, pues hay una serie de garantías, una garantía legal, en este caso, y a partir del 1 de enero de este año, se ha extendido a 3 años, y en ese momento el consumidor como tal tiene una presunción de que siempre y cuando se cumplen los requisitos establecidos en la ley, de que el producto, si tiene algún tipo de defecto, no es conforme con lo que debería ser ese producto y por tanto puede reclamar al distribuidor esa falta de conformidad. En este caso estamos hablando no de una falta de conformidad, sino de un defecto, bien sea por el diseño del producto como tal, bien sea por la fabricación del mismo o por la instalación de ese producto. Por tanto, ya estamos hablando no de una presunción a favor del consumidor, sino lo que habrá que hacer aquí es probar que claramente ese defecto en ese producto ha producido ese daño y, por tanto, hay una relación causal entre ambas cosas, entre el daño y el defecto en el producto. Aquí se invierte la carga de la prueba no es que se invierta la carga de la prueba, sino que la prueba, el principio de prueba está en el que sufre el perjuicio. Hay una serie de causas, efectivamente, que claro, os preguntaréis, no siempre que haya un defecto voy a ser yo el responsable del mismo. No, efectivamente, hay una serie de causas de exoneración de esa responsabilidad que, bueno, pues son las que os detallamos en esta diapositiva. Bien que yo como productor no haya puesto en circulación dicho producto, porque yo había entendido que ese producto no se podía poner en circulación y un tercero lo ha hecho así. Bien porque es posible presumir que el defecto no existía en el momento en el que se puso en circulación el mismo, es decir, que ha sido por el uso que se ha dado a ese bien, y ahí habría que ver si ese uso es el presumible para ese bien, o el consumidor o el usuario final lo ha realizado de una forma fuera de las normas técnicas que establecéis en vuestras condiciones de uso. Y, por último, que el producto no haya sido fabricado para la venta o por cualquier otro tipo de distribución de finalidad económica y ni fabricado, importado o suministrado en el marco de una actividad profesional o empresarial. Es decir, si mi primo me da un producto que no está a la venta o que me lo ha regalado, en ese caso, ahí tendríamos que ver si efectivamente habría alguna responsabilidad por parte del productor o del fabricante del producto. Otra de las causas de exoneración es que el defecto se haya elaborado conforme a unas normas imperativas existentes. En este caso no se aplica mucho, pero bueno, este caso es más para, por ejemplo, sustancias químicas que en un momento sí que son legales y en otro momento ya se consideran fuera de la lista de las sustancias permitidas para poder fabricar ese tipo de productos y, por tanto, en el momento posterior, aunque antes sí que el uso era permitido, después no lo es así y ese producto como tal no puede ser considerado defectuoso. Tendrá que retirarse del mercado, pero no porque sea defectuoso. Y por último, pues sí, efectivamente, que nosotros hayamos fabricado, hayamos distribuido un producto que consideremos en ese momento que hayamos hecho todas las pruebas técnicas conformes a que ese producto es seguro, pero que el día de mañana, con un estado de la técnica muchísimo más avanzado, pues se permita apreciar de una forma más evidente ese defecto. En ese caso tampoco seríamos responsables de un posible daño por ese producto. Y asimismo, también el productor de ese elemento que se ha incorporado a un producto terminado, es decir, pues, en este caso la bujía que se incorpora a un coche, no será responsable del mismo si prueba que el defecto es imputable a la concepción del producto al que ha sido incorporado. Si el diseño del coche te exige una bujía de una determinada manera y tú entiendes que no puedes hacerla así, pues, que no va a dar buen resultado, pero te lo exige el diseño y te lo exige el fabricante, en ese caso, tu productor fabricante de esa bujía, si el defecto fuera ese, no estarías exonerado de cualquier tipo de responsabilidad en caso de que hubiera un daño por ese producto.
El límite, bueno, ahí están los límites de responsabilidad. Hay una franquicia de 500 euros por daños materiales en las distintas cosas o los distintos daños que produzca ese producto considerado como defectuoso. Y por muerte o lesiones graves personales en los consumidores, pues una cuantía de hasta 63 millones de euros, que es acumulada a nivel global y a nivel mundial. Y yo creo que, bueno, y ya para finalizar, pues las distintas acciones que se tienen que ejercitar y los plazos de prescripción. 3 años para que el perjudicado ejercite el perjuicio, siempre que haya un conocimiento de quién es el responsable del mismo. Como ya hemos dicho antes, si el perjudicado no conoce al fabricante o no está bien identificado en las etiquetas o en la información del producto, siempre podrá ir contra el distribuidor y este será el que en 3 meses tenga que identificar a ese responsable. La acción del resto de responsables de ese fabricante o de ese distribuidor contra fabricante prescribe al año desde el pago de la indemnización, es decir, en caso de que fuéramos a sentencia, desde el momento que esa sentencia fuera ejecutada como tal. Y después hay un plazo de caducidad, es decir, cualquier producto puesto en el mercado durante un plazo de 10 años, se entiende que a partir de esa fecha, de esos 10 años, una vez transcurridos esos 10 años, aunque hubiera un defecto, un defecto en ese producto, aunque este defecto fuera considerado como defectuoso y por tanto perjudicial para la salud y no fuera un producto seguro, en ese caso, transcurridos esos 10 años desde la puesta en circulación del producto, se entendería que no cabría responsabilidad, habría expirado la acción por caducidad. Todo tuyo, Inmaculada, otra vez. Bueno, falta la culpa del perjudicado. Sí, bueno, sí, a ver, la culpa del perjudicado, bueno, se podrá reducir o suministrar si el daño causado fuera debido conjuntamente a un defecto del producto o de la culpa del perjudicado, es lo que hemos dicho antes. Y asimismo, el responsable, el proveedor, responderá como si fuera ese productor cuando haya suministrado el producto a sabiendas de la existencia del defecto. Es decir, que aquí habría pues lo que en derecho llamamos un dolo. Y yo creo que ahora sí, ¿no? Sí, yo creo que ahora te lo paso otra vez. En realidad, voy a ir muy, muy rápido aquí porque estas son unas simples recomendaciones, ¿no? que vienen de la Unión Europea. Igualmente también están en la página del Ministerio, pero bueno, creo que además esta presentación se va a circular posteriormente. Entonces, pues bueno, son recomendaciones en cuanto a la forma de llevar a cabo estos problemas de seguridad, ¿no? Lo primero que recomiendan a productores, fabricantes y demás es, oye, vamos a crear, digamos, un protocolo, es decir, oye, vamos a ver qué políticas seguimos, qué procedimientos seguimos cuando podamos sospechar que hay un producto inseguro en el mercado, ¿no? Pues te dice, pues crea un equipo, haz seguimiento de la información, mantén registro siempre de esos productos, de esos consumidores a los que estás al final llega tu producto y ya, bueno, pues actualiza los datos. Al final, que estés pendiente, ¿no? Es lo que te recomiendan para evitar cualquier problema. Pero bueno, ya nos situamos en, aparentemente hay un riesgo, tengo un problema, pues entonces lo que te dicen es, vamos a ver cuál es el riesgo, qué puede causar ese problema de seguridad. Vamos a ver cuántos productos están afectados, a quién le puede afectar ese riesgo, qué lesiones se pueden producir, porque a veces estamos hablando de cosas que no tienen gran relevancia, pero bueno, hay que pensar que vuestros componentes van en vehículos, con lo cual en principio pues puede haber un riesgo elevado, ¿no? Pero aparte de eso, vamos a ver qué probabilidad hay de que se produzca ese riesgo, es decir, oye, hay un riesgo, es elevado, pero puede producirse en muchas ocasiones, en pocas, etcétera, y ver hasta qué manera se puede aceptar ese riesgo. Pero bueno, una vez pensado que hay necesidad de tomar medidas conforme a esa evaluación que hemos hecho, es, oye, esas medidas que tengo que tomar afectan a toda la cadena de distribución e incluso ya han llegado a los consumidores, es decir, me puedo quedar en un primer paso o ya tengo que ir hasta el final al mercado, ¿no? Al consumidor que conduce ese vehículo.
decidir en función de eso, obviamente, qué medidas de actuación vamos a tomar y, bueno, pues sobre todo en cuanto al fabricante o al productor y también en cuanto a los distribuidores. Por supuesto, probablemente sean los que más puedan ayudaros en este punto a la hora de comunicarse con los consumidores, ¿no? Y como decimos, en función de todo lo que he explicado anteriormente, informar a las autoridades competentes. Ese es el momento de informar a las autoridades competentes, cuando ya he hecho todos los deberes anteriores de ver cuál es el riesgo, qué puedo hacer, qué medidas voy a tomar, entonces informar a las autoridades cuanto antes. Esto evidentemente se supone que todos estos pasos que parecen muchos han de hacerse de la forma más rápida posible, porque el objetivo es evidentemente informar cuanto antes a las administraciones. Si evidentemente ese producto ya ha llegado al consumidor, lo que tengo que hacer es informar también a los consumidores, aparte de las administraciones, porque es que si no me lo va a exigir la administración. O sea que cuanto más me anticipe yo a las medidas, mejor, para que luego la administración no te exija medidas adicionales, ¿no? Entonces, habrá que ver, en ese caso, por supuesto, oye, cómo localizo a los productos, a los propietarios de esos vehículos, cómo voy a hacer esas comunicaciones. Por supuesto, si van dirigidas a los consumidores, cuanto más sencillas y más claras sean, mejor. Pero ¿en qué formato lo voy a hacer? ¿En qué soporte lo voy a hacer? ¿Cómo voy a atender a los consumidores? Es decir, sobre todo si hay un problema de tratar de recuperar el producto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esa gestión, esa devolución, ese seguimiento, ¿no? Y en cuarto lugar, pues bueno, lo que te recomiendan es que una vez que has sufrido, porque son momentos muy complicados y si alguno lo habéis vivido, si el riesgo es elevado, es una situación muy complicada para la compañía, pues por supuesto aprender de la experiencia, es lo que recomiendan las autoridades, es decir, oye, revisar el diseño del producto, pero también en cuanto a las llamadas a revisión que se establecen, es mira si lo que has hecho, es decir, si este procedimiento, estos protocolos que tienes establecidos en la compañía han funcionado o no, para mejorarlos de cara al futuro, ser más rápidos, evitar riesgos que al final redundan en el beneficio de la compañía, ¿no? De no tener responsabilidades futuras ni de cara a la administración ni de cara a los consumidores, ¿no? Y eso es todo, así que muchas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta, encantados de ayudaros. En cualquier caso, en la presentación creo que al final aparecen nuestros datos, si no, encantados de ayudaros por email, por teléfono, desde Everset Sutherland. Muchas gracias, José María Inmaculada. Y bueno, iniciamos la ronda de preguntas para que los participantes os trasladen las cuestiones que consideren oportunas. Y un poco para clarificar, para que quede todavía más claro, o sea, la figura de productor es, digamos, la empresa, el operador que pone el producto en el mercado como tal. El que fabrica. Es el que fabrica. Vale, perfecto. Lo que pasa es que a partir de ahí, como evidentemente un fabricante puede estar establecido en la Unión Europea o no necesariamente, lo que las administraciones no quieren es, oye, si me llegan productos a España, yo lo que no quiero es verme desatendido, por así decirlo, de alguien que se responsabilice de este producto. Entonces te dicen, oye, primero el fabricante, si está establecido en la Unión Europea, que no es así, el que le represente legalmente, que tampoco tenemos a nadie, el importador. Vale, perfecto. O sea, esa, digamos, es la escalada de responsabilidades, pero el primero, digamos, la cabeza es el fabricante. Claro, yo te preguntaba porque es verdad que para otro tipo de legislación más vinculada mejor al medio ambiente, el carácter del productor lo tiene el que pone el producto en el mercado. Entonces, claro, pensando en automoción, que sabes que tenemos cadena de suministro y el mundo del recambio, un fabricante de una pieza que va dentro de un vehículo, realmente el vehículo, el que lo pone en el mercado es el fabricante del vehículo. Y de hecho, en los medios de comunicación, cuando se detecta algún tipo de problemática, realmente un poco el recall, lo que vemos en los medios de comunicación, o por lo menos yo que he visto en los medios sectoriales, es que lo hace generalmente el fabricante del vehículo, vinculado sobre todo a sistemas tipo de seguridad. Ya. A ver, aquí de cara a productos que puedan ser seguros o no seguros, el que te exige la administración como el responsable
con independencia que los distribuidores también tienen responsabilidad, que es lo que hemos visto. Oye, tú también, aunque solo seas distribuidor, tienes que estar alerta en el mercado. Si tú te enteras de que hay un problema, tienes que comunicarlo al fabricante. Si el fabricante no hace nada, oye, tú tienes que comunicarlo. Es decir, esto no se trata de yo distribuyo y distribuyo a ciegas cualquier cosa, ¿no? Pero el primero es el fabricante del producto. Que de hecho, una pregunta que te iba a trasladar... A ver, del producto entendemos... Sí. Perdona que te interrumpa, del componente. Es decir, en vuestro caso, si el coche da problemas y yo soy el fabricante de una pequeña pieza, pero que esa pieza no es la que genera el problema de seguridad, el fabricante de esa pieza no tiene ningún tipo de problema para lo que estamos hablando. ¿Vale? Es otra cosa, que son, digamos, líneas muy finas, ¿no? Pero de cara, o sea, personalizándola a vosotros, la responsabilidad vendría si tú has fabricado ese componente y es ese componente el que presenta ese riesgo, ¿vale? Por eso a lo mejor es por lo que dices que el fabricante del vehículo es el que al final se está responsabilizando de todo esto, porque no afecta a la pieza en concreto. Sí, porque además en muchas ocasiones son bloques que van con determinadas técnicas y con muy diversos componentes. Claro. No sé si... me parecía que José María quería opinar algo. Y claro, en el mundo del recambio, exactamente. Es decir, imagínate, es verdad, que el fabricante que pone la pieza en el mercado no ha detectado el error, el defecto, sí lo detecta el distribuidor. El distribuidor, el primer paso que tendría que hacer es informar al fabricante, no de inicio informar a las administraciones públicas, ¿no? Yo, desde luego, esa sería mi recomendación. Decírselo al fabricante y que sea este el que se responsabilice. Y una cosa, en una industria como la nuestra, quizás que está tan globalizada, bueno, esto es normativa europea, lógicamente, ¿cuál es el orden de cara a informar a las diferentes administraciones? A ver, yo te digo, si estamos hablando, entre ellas hay comunicación, es decir, que nosotros hemos presentado información a una administración, te pongo por ejemplo, de La Rioja, y La Rioja lo ha escalado porque era un problema que afectaba a muchas más comunidades. Incluso luego hay un sistema de comunicación entre Estados miembros que se llama RAPEX, que ahí cuelgan toda la información que hay acerca de alertas de productos que puedan presentar problemas de seguridad. Entonces, en principio, lo que tú tienes que hacer es, si solo afecta a Barcelona, comunicarlo a la autoridad de Barcelona. ¿Que afecta a más comunidades autónomas? Como entiendo que necesariamente va a ser el caso de los componentes, pues a la comunidad autónoma de tu domicilio. Es decir, si la compañía tiene su domicilio social en Madrid, pues en Madrid lo comunicará, ¿vale? Y luego entre las administraciones se escalan la información. Otra cosa es que me digas, bueno, pues mira, es una empresa extranjera que no tiene aquí a nadie, ¿qué tal? Pues entonces quizá lo mejor es comunicarlo a la autoridad en España, ¿vale? Que al final es el Ministerio de Industria, ¿vale? Esa información también en la dirección concreta, es calle Príncipe de Vergara, ahora no me acuerdo, pero está en la página web del Ministerio también de Consumo y aparece ahí el nombre de las directoras generales, que ahora mismo son dos a las que se le puede dirigir la comunicación. Sí. Y en el caso de un fabricante español que exporta, lógicamente tiene un producto que no vende solamente en el mercado nacional y que vende en determinados mercados europeos y que tiene controlada la trazabilidad, sabe exactamente ese lote a qué mercados ha ido. Aparte de notificarlo a la administración de su comunidad autónoma, tiene igualmente que hacer el mismo proceso en esos diferentes países europeos y tiene que surgir, claro, desde España, o ese proceso lo haría su distribuidor, por ejemplo, te pongo Francia. A ver, en principio el sistema RAPEX funciona. Si tú lo comunicas en España, deberían entre las administraciones comunicarse entre ellas, porque entonces, claro, en vuestro caso, que es un mercado que puede abarcar, ya no te digo en España solo, sino toda Europa y por supuesto el extranjero, te puedes volver loco. Si tienes que comunicar a la comunidad autónoma, a España, a Alemania, a Francia, ¿no? Entonces yo quizá lo comunicaría en España y entre ellas se comparten la información. Tú lo que tienes que hacer cuando ese defecto, esa falta de seguridad en el producto que quieres arreglar, tú vas a dar toda la información disponible, vas a decirle dónde has vendido todos esos productos, cuál es el mismo, cuáles son las medidas correctoras que tú ya estás estableciendo con tus diferentes distribuidores para que ese posible riesgo se palíe, se disminuya o nunca aparezca. Entonces, al final, si tú has vendido en Suecia, Bulgaria, Francia y España,
pues, hombre, al final, claro, ya dado que has dado esa información, ellos mismos van a tener esa comunicación y lo van a escalar rápidamente a las diferentes autoridades y te van a pedir diferentes cosas. Habrá una autoridad que sea la que dirija el procedimiento, pero si el de Suecia o el de Bulgaria tiene algún tipo de sugerencia, advertencia, recomendación o duda, te lo va a hacer rápidamente, te va a hacer conocedora de la misma y te vas a tener que responder y darle todas y cada una de las garantías para decir que aquí ya estás implementando medidas correctoras y que el producto a partir de ese momento es seguro. De acuerdo, sí, bueno, sobre todo por el tema de que el fabricante esté cubierto legalmente y que ha seguido todos los pasos correctos. Y, bueno, siempre conviene de todas maneras anticiparse y tomar medidas serias antes de, o sea, por supuesto lo que hemos dicho, no retrasar la comunicación a la administración con independencia que no se tenga toda la información necesaria. Es decir, oye, además demuestra buena fe, yo me entero, ya he tomado medidas, pero me falta todavía información, te la iré proporcionando, etcétera. Pero en este caso sí conviene adoptar medidas y explicarle a la administración la razonabilidad de las mismas, es decir, porque si no, esto al final se vuelve tu contra, es decir, te notifico que tengo un problema y encima la administración te va a generar más porque te va a decir, pues tienes que hacer esto, otro y se vuelven locos y te piden imposibles. Entonces, una buena comunicación a la administración explicándole, oye, el riesgo es este, los productos son eso, los tengo perfectamente localizados, voy a tomar estas medidas y son suficientes porque X, Y y Z. Ya está. Y ahí se acaba el problema. Si no, el procedimiento puede ser muy exigente, ¿vale? Para el fabricante. Y bueno, un poco a colación de lo que comentas, entonces, en el momento en que el fabricante detecta un tipo de defecto en su producto, realmente el primer paso, lo más recomendable es, antes de notificarlo a su consumidor o cliente, por ejemplo, el fabricante de vehículo, ¿tendría que notificarlo a la administración o previamente, estamos hablando del sector industrial, quiero decir, que no es lo mismo la cadena de recambios, que es verdad que llega al cliente final, que puede ser el taller y luego, bueno, pero hablando, por ejemplo, de la cadena de suministro, el fabricante de vehículo, lo más recomendable sería previamente informar a tu consumidor, que ya sé que no es como Real Decreto, es la ley de usuarios consumidores, que no es que el fabricante del vehículo sea el usuario, pero quiero decir, de cara a nuestros fabricantes, que realmente su cliente como tal es el fabricante del vehículo, ¿tendrían que notificárselo previamente a ellos antes de la administración pública? A ver, o conjuntamente al mismo tiempo. Como bien dices, son legislaciones distintas, ¿vale? O sea, yo por un lado tengo la obligación de cara a los consumidores y por otro lado de cara a las administraciones. A ver, depende del riesgo, siempre, porque si hay un riesgo muy grave, pues sí puedes comunicar a las administraciones de, oye, estoy en proceso de comunicarlo a los consumidores, yo por el momento te lo estoy comunicando a ti, pero ya tengo redactadas las cartas, mañana se mandan. Quiero decir, que te vean proactividad por tu parte. Porque lo que te digo, según la evaluación que tú hagas del riesgo, a veces es incompatible el comunicarlo rápidamente a los consumidores, comunicarlo rápidamente a la administración. Entonces, oye, decirle a la administración, yo estoy trabajando sobre ello, yo estoy tomando medidas correctoras, pero vamos, ya tiene 24 horas al final, entonces te aviso de lo que estoy haciendo y según lo vaya haciendo te voy a informar, es decir, oye, yo te aviso ahora y si dentro de 2 días lo mando las cartas a los consumidores, te mando el justificante o te explico que ya lo he hecho, es decir, mantienes esa interlocución con las administraciones. Y lógicamente, en caso de que haya que retirar el producto, ese coste lo tiene que asumir el fabricante 100%, ¿verdad? Pues sí. En principio sí. Sí, lamentablemente sí. Y otra pregunta, ¿hay algún tipo de gradación respecto al nivel de defecto de un producto? Puede haber un producto que, quiero decir, tenga una serie de utilidades y no las cumpla al 100%, pero las cumpla al 80%. Estamos hablando de riesgos, no de que tenga mayor o menor calidad. Estás hablando de seguridad de producto. Es decir, el producto tiene que ser seguro si lo pones en el mercado, ¿vale? Otra cosa distinta es que el producto no cumpla las expectativas. Eso ya estaríamos hablando de que el producto como tal no es idóneo para la función, pero no va a representar un riesgo ni para el consumidor final, ni va a producir ningún daño per se como tal. Es decir, es un producto que a lo mejor no es el adecuado o que no se ha desarrollado adecuadamente para el fin que se quería, pero eso es una cosa totalmente distinta.
Es decir, que a la administración no le interesa saber si tu producto es bueno, malo o regular, sino si hay un riesgo en el mercado. Vale, ¿Vale? perfecto. Y bueno, lo que notificabais, ¿no? Que hay un formulario como tal a través del Ministerio en el cual se tiene que hacer todo el tema de la presentación de la documentación y demás, ¿no? Exacto, es muy sencillo. Vale, perfecto. Pues si no hay ninguna otra pregunta por parte de los participantes, por supuesto vamos a distribuir la presentación que ha realizado Everset con vuestra autorización y pues nada, trasladaros nuestro agradecimiento por esta presentación que nos habéis hecho hoy, que habéis aterrizado mucho más esta temática porque al final todo el tema vinculado a normativas y regulaciones es farragoso y a la hora de enfrentarse a ello, pues a veces genera un cierto miedo y preocupación y, por supuesto, pues agradecerles la asistencia a los proveedores de automoción que se han conectado hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Luego.